Para dar seguimiento a este tema, saludo con gusto y agradezco al senador Julián Rementería del Puerto, quien además es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional e integrante de la Junta de Coordinación Política y en comisiones es secretario de la Comisión de Energía e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador, ¿cómo está? Buen día. Hola Josué, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y desde luego a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Qué significa entonces por fin pues esta convocatoria avalada por el Senado? ¿Contraviene o no lo que pues el tribunal también, en este caso la Suprema Corte, pues había designado, ¿no? Después de 2 años. Pues fue desde nuestro punto de vista sí, y te explico por qué. Mira, desde el 2022, marzo de 2022, o sea, hace 2 años que se tiene la obligación por este Senado de nombrar. Es una obligación constitucional, no es una obligación de que alguien quiera o que alguien les haya dicho. Es una obligación constitucional para garantizar un derecho humano de acceso a la información. Lamentablemente el Senado ha sido omiso. La mayoría en el Senado, la de Morena, pues instruida por el presidente, simplemente ha hecho oídos sordos de esto, de esta necesidad, de esta urgencia, de esta obligación que se tiene de llevarlo a cabo. En el 2023 sale un tercer miembro, un comisionado del cuerpo directivo del INAI, y entonces el INAI ya se queda sin poder funcionar, y no es sino hasta después, por una controversia constitucional que proponen los restantes miembros comisionados del INAI, que entonces la Corte le da la posibilidad de sesionar válidamente con 4 miembros, aun cuando la ley establece 5. ¿Qué es lo que pasa? En esa misma resolución se dice que el Senado tiene que nombrar y lo instruye a que el Senado designe a quienes vayan a ser los que vayan a suplir las funciones de ahora ya 3 comisionados que están ausentes o las plazas vacantes. Y lo que hace este Senado es simplemente patear el bote, y hace unas pocas semanas apenas la Corte vuelve nuevamente a pronunciarse, y de lo que habla es de un plazo que le da máximo de 10 días hábiles que se cumplieron el día de ayer para que pudiera hacer el Senado lo correspondiente para nombrar a los comisionados que vayan a sustituir a los otros. Bueno, y buenamente lo que se les ocurre en Morena es lanzar una nueva convocatoria. Cuando la Corte había dicho expresamente a una petición que se le había hecho precisamente desde el Senado a la Corte para prorrogar el tiempo, y le dijo la Corte que no procedía un tiempo, que ya era obligación nombrarlo, que ya había pasado mucho tiempo. La Corte sabe que el Senado, la mayoría en el Senado, ha sido omisa y ha venido siempre haciendo una suerte de estrategias para tratar de alargar este proceso y que no se nombre. Y hoy la Corte ya lo que hace es poner un plazo que ayer se venció, y el Senado, por la mayoría de ellos, lo que hace es aprobar pues una convocatoria que evidentemente pues va a prolongarse en el tiempo, que tardará por lo menos un par de meses para ver si entonces se puede lograr el acuerdo y entonces se nombran los comisionados. En el PAN y en la oposición en su conjunto, hay que decirlo, reconociendo ello, hemos dicho, de los que ya están aprobados en comisiones por unanimidad, incluyendo a Morena, por supuesto, bueno, pues de eso se tomen los nombres y se hagan los nombramientos correspondientes. Del que quieran, les hemos dicho no una, varias veces. Simplemente no hay la voluntad, Josué, de nombrarlos, pues siguiendo una instrucción del presidente, porque lo que quieren es que no haya transparencia, lo que quieren es que pues reine la opacidad en esta nación, y que el gobierno pueda hacer a sus anchas todo lo que le venga en gana. Esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo, y tristemente por la mayoría que hoy se tiene, bueno, aprobaron una nueva convocatoria que pondrá en un lapso de tiempo indefinido todavía el posible nombramiento, para el cual nosotros estamos urgiendo desde hace ya muchísimo tiempo. Y con esto entonces, con esta nueva convocatoria, senador, excluye a los candidatos o quienes ya estaban designados, ¿no?, por ustedes. ¿Tendrían que ser nuevos candidatos? No necesariamente, habrá que ver los términos de la redacción de esa convocatoria. Ayer se dijo en tribuna que sí se incluirían, que estarían considerados las personas que han sido evaluadas, que han pasado todo un procedimiento y que además han sido evaluadas a satisfacción
por todas las fuerzas políticas unánimemente. Quiere decir que no hay preferidos, no hay compadres, no hay amigos, son las personas que pueden realmente desarrollar una buena función en ese cargo. La misma gente Morena lo aceptó en su momento en las comisiones. Lo que pasa que vino la instrucción del presidente y les dijo, no aprueben nada, y hoy estamos en este brete. Ahora, en cuestión de tiempos, ya lo explicaba que esto va a ir pues alargando de alguna forma pues la vida del INAI, ¿no? De alguna forma para que siga trabajando como debe ser. Esto, ¿cuánto término le queda si es que de alguna forma puede cambiar? Obviamente al tener pues ya pues en un futuro una nueva designación en el Congreso, por ejemplo. Mira, yo te digo una cosa, Josué, yo creo que esto todavía se abre en la forma que lo están planteando, una ventana de tiempo indefinida. No sabemos por cuántas semanas y luego argumentarán otra cosa más y siguen pateando el bote. Yo creo que la Corte debería ya, pues, de responder a esta clara intención de no hacerle caso a las resoluciones, porque además hay fundamento constitucional para que se nombren, y entonces, pues, llamar a cuentas y exigir mediante algún método extraordinario el apremio de esto y lograr el nombramiento. Es lo que debiera de pasar, porque si no, nos metemos en una ruta donde la Corte dice una cosa, lo instruye, pero ¿de qué sirve si al final de cuentas el Senado desacata impunemente pues las órdenes de la Corte o las resoluciones del Pleno de la Corte, porque no es de una comisión de la Corte, es del Pleno de la Corte? Claro, pues seguiremos muy atentos al tema, sin duda interesante por darle vida al INAI a través de toda esta, pues ya lo decía, discusión que se da entre el Senado, las distintas partidas y claro también el de pues la Suprema Corte. Senador Julen Rementería del Puerto, muchísimas gracias. Josué, muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio y muy buenas tardes o días para todos. Claro que sí, gracias.